Bueno, muy bien, tenemos aquí al doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América, del Museo de la Diáspora, también de la Junta Directiva del Miami-Dade College. Hay algo que siempre me dice que se me olvida decir, ¿qué? Fundador con Carlos Barba, expresidente de Univisión y Telemundo, de la empresa que hoy en día es dueña de este canal. Aunque ya yo no soy dueño del canal, ¿no? Pero fui cofundador. Ah, qué bien, ¿no? Pues nada, un gusto tenerte por acá. De verdad, quiero, antes de empezar a hablar del informe del Departamento de Estado sobre la lista de países que patrocinan el terrorismo, me gustaría, porque fui el sábado pasado y me impresionó, no sé si se ha mantenido, creo que sí, toda la semana, una afluencia de público al museo y, bueno, te he visto obligado incluso a dar tú personalmente pues el recorrido. ¿Cómo ha sido? Bueno, sí, no, aunque la palabra correcta no es obligado, porque verdaderamente me encanta. Cansa porque estás 45 minutos hablando, que es lo que dura ese tour. Uno termina cansado, pero verdaderamente es algo muy bonito de compartir. Hemos tenido cubanos que han venido desde Nueva Jersey, desde Tampa, el primer día, una familia que manejó desde Tampa por la mañana para llegar ahí a las 12 del día. Yo los vi el sábado. Los primeros, y es muy bonito ver, tuvimos 600 personas el primer fin de semana, durante toda la semana, que uno pensaría que no vendría gente, que fuera una cuestión de fin de semana. También están viniendo cantidad de personas entre semanas, sobre todo entre semanas, más personas mayores en las horas laborales, y el fin de semana familias completas, y además, o sea, estamos todavía viendo cómo es el flujo de gente, y verdaderamente ha sido mayor de lo que estimábamos. Creo que sí vamos a, si seguimos así, estar en rumbo a ser el museo más visitado de Miami. Y otra cosa, las personas que nos están visitando, además de cubanos de todos tipos, incluyen gente famosa. Fue a visitarnos el presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, quien enseguida ofreció a conseguir fondos para el museo en esta elección legislativa. También fue, me refiero a... A pesar de que no lo apoyaste el día que se postuló, ¿no? Daniel Pérez. Que eso es interesante, sí, ¿no? Porque es demuestra que la política puede ser fraternal, ¿no? Y que eso de que hay que ser enemigos no es así. No, y es que cuando tuvimos cuando él se postuló para esa contienda y teníamos ciertas dudas sobre si iba a ser... Porque él había ido a Cuba y toda esa historia, ¿no? Sí, nuestra posición era con respecto a Cuba, en particular, nunca fue nada personal. Pero él vino aquí y se explicó muy bien. Él se explicó bien, ganó las elecciones, o sea, los votantes le dieron el beneficio de la duda, y luego lo está cumpliendo. Se está comportando muy bien, y sobre todo ha quedado muy apadrinado por Lincoln Díaz Valar y Marco Rubio. Entonces creo que todo lo que sucede conviene. El proceso nos obligó a todos a enfocar más el tema en Cuba, y él, que nació acá, no tenía ese mismo conocimiento, pues ya lo tiene, y el compromiso, ahí está ahora en el museo. Y yo siempre digo, es una cosa muy bonita en la vida pública, cuando conviertes a tus críticos en amigos. Cuando nosotros lanzamos la Fundación Inspira América, e incluso muchos de estos esfuerzos, recuerdo que la familia de Mascanosa a veces, bueno, este muchacho que habla tanto de Jorge Mascanosa, ¿qué intenciones tendrá? ¿Por qué? Y cuando inauguramos el museo, la viuda Irma Mascanosa y los hijos de Jorge Mascanosa cortando el lazo y la cinta con nosotros, y nada me da más satisfacción que poder tenerlos a ellos, porque en gran parte este museo es inspirado por la obra y la vida de Jorge Mascanosa. Además, cuando es la primera imagen que hay en pantalla ahí cuando entra al museo. Otra persona que tuvimos a Néstor Carbonell, tanto el padre como el hijo. Para los que nos escuchan, Néstor Carbonell, padre, es una de las grandes figuras de la Cuba republicana del principio del exilio. Escribió un libro en inglés que lo utilizaron mucho en el Congreso y la política norteamericana, que era Why Cuba Matters. Ahí está, ¿no? La importancia de Cuba. Rosa, su esposa, estás tú. En el suéter blanco, correcto. O sea, Néstor Carbonell, el padre, es una leyenda del exilio. Cuando Goizueta era el cubano presidente de la Coca-Cola, él era el número 2 a nivel mundial de la Pepsi-Cola. Era el Senior Vice President de Pepsi-Cola Internacional. Y el libro que él escribió, es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, que es una prestigiosa organización para personas pensantes, y ese libro que él escribió influenció mucho la política norteamericana. Pero la gente conoce más al hijo,
porque el hijo actor de esa serie americana Law and Order, La Ley y el Orden, y de muchas otras series, Shogun. Bueno, estuvo en Lost City Hizo Lost City tocar con Andy García. Él empezó con una serie de Warner Bros. Que se llamaba Muscle. Después estuvo con Bruce Chill en otra serie muy famosa que fue en la época de Friends y que era un poco la competencia de Friends. Y por cierto, yo quedé sorprendido porque yo pensaba que él, bueno, hijo de Néstor... Pero ahí con Bruce Chill, ¿eh? Yo dije, bueno, es hijo de Néstor Carbonell, pero es una persona que por su carrera artística ha vivido fuera de Miami y tal vez no estaba tan... bueno, pero del tema. Él ahí hacía de cubano, ¿eh? El Néstor Carbonell, hijo, el actor. ¿Ese es Trump el que está atrás? En esa foto. Y no sé por qué está Trump ahí. Habrá ido a un capítulo de la serie, no sé. Sí, Trump siempre hacía ese tipo de cosas. Pero no lo reconocía Trump. Pero una de las cosas que me sorprendió es la cantidad de conocimiento que tiene Néstor Carbonell, hijo, sobre la temática cubana. Pero bueno, incluso Néstor Carbonell, hijo, el actor, tiene los derechos del guión de la película de Armando Valladares, que quiere producirla. Néstor Contra toda Carbonell, esperanza. Le surgió inmediatamente, al ver y estar tan emocionado, le surgió la idea de traer a Andy García y hacer una sala de un screening, en español no recuerdo cómo traducirlo, para ver la película de Lost City, La Ciudad Perdida de Andy García, y él acá en el museo. Y fue muy bonito porque también fue el hijo, el nieto de Néstor Carbonell. Sí, que ese muchacho que está ahí. Que yo creo que es con la australiana que era la protagonista de Muscle. Y eso es lo bonito del museo, ¿no? Que siguen esas generaciones. Hay 3 generaciones de Carbonell, una familia que dio tantos presos políticos, fusilados, eminencias como el padre abogado, que es un constitucionalista, uno de los gran promotores de la Constitución del 40. No, y además, en la Constitución del 40, pues de alguna manera es Carbonell, de la época, el que logra poner disciplina, porque aquello era un manicomio de discusión. Un familiar de ellos fue el que se dice que hizo 70% del contenido de la Constitución del 40. ¿Cómo no? Cortina. Sí. Es una familia verdaderamente interesante. Claro. Y el hecho que el hijo... Porque él es Néstor Carbonell Cortina, claro. Correcto. Y el hecho que el hijo, que es un actor tan famoso en los Estados Unidos, en inglés, en el mundo mainstream, como se dice, y que tenga esa susceptibilidad de cubano, es verdaderamente un cubano. Es una casa que se habla de Cuba desde la mañana hasta la noche, ¿no? Sí, una gran familia. Claro que sí, ¿no? Y qué bien, ¿no? Y la idea de atraer figuras importantes. Y ¿sabes algo que noté el sábado? Que muchos de los visitantes saben más que uno y que están ahí, mira, esta es mi familia, este soy yo estuve aquí, y cuentan, o lo mismo estuvieron en las cárceles que en la UMAP, que es difícil dar un tour ahí. Es difícil dar un tour. Y siempre el hilo y la plana, yo siempre dijimos que el momento que termináramos el museo es que esto comenzaba, porque los visitantes iban a llegar trayendo cosas, con historias, con objetos. Y sí lo vamos a crecer. En el techo queremos hacer una réplica de lo que era el Tropicana en Cuba. Creo que eso lo vamos a lograr. Tenemos preparando ahí los fondos para poder lograrlo. Y no solamente las personas que vienen con esas historias, sino no ha habido un momento que no esté ahí que no termine alguien llorando. A pesar de que la exhibición termina de una forma muy positiva, valorando el futuro de Cuba, es una cosa emocional para María de las personas que han pasado por ahí hasta ahora. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho, la verdad. Y bueno, la apertura no pudo haber ido mejor. Tratamos de limitar la cantidad. Fue una cantidad de personas que fueron tremendas, a pesar de que era por invitación solamente y que supuestamente iba a ser un grupo pequeño. Estuvo el senador Rick Scott, que ha padrinado tanto a este museo, que donó su sueldo al museo, el senador Rick Scott. La vicegobernadora Jenner Núñez, nuestra amiga, la senadora... Ileana García estuvo allí. ¿Perdón? Ileana García. Ileana García, Ana María Rodríguez, Alex Rizzo, o sea, nuestros legisladores han estado por allá, el alcalde Carollo. Fue, por supuesto, que ya había ido anteriormente el presidente Guaidó. Y ahí ya han pasado como media docena de presidentes, así que todo va bien. Y ahora vamos a lanzar una campaña para lo que es el público en inglés y empezar a traer los turistas y las otras personas. Y creo que vamos bien, pero es importantísimo que logremos ese cometido de poder convertirlo en el museo más visitado de Miami. Le invitamos al público a que vaya. Y por mucho que tú creas que sabes de Cuba, siempre descubres cosas. Por ejemplo, yo descubrí en
revista del 7, en una publicación de la prensa de Cuba del 7 de enero de 1959, que ya estaban proponiendo la abolición de los partidos políticos. Yo me quedé frío. O sea, Fidel no había llegado a La Habana y ya estaban proponiendo la abolición de los partidos políticos. ¿Bajo qué pretextos? Habría que buscar las notas de la época. Ahí tenemos una línea de tiempo que explica cómo en 3 años se convirtió de una sociedad abierta, porque aunque Batista había roto el hilo constitucional, seguía existiendo la prensa, los partidos políticos, todo lo que sí existe en una sociedad normal. Y en 3 años y sobre eso todo cambió, la economía libre. Y la economía quedó bajo el control de un solo hombre, todas las empresas del país, todo. Pues. ¿Y cómo fue ese proceso en 3 años? Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos yo quiero hablar un poco de este tema de la lista de países que patrocinan el terrorismo, de que respetan las libertades religiosas y los derechos humanos, etcétera.